distraerse, porque lo que vamos a estudiar hoy es muy importante. Ahora, es muy fuerte lo que vamos a estudiar hoy. Nunca será nuestra intención ofender a nadie, pero es inevitable que el Evangelio a veces nos ofende a nosotros. ¿Sí ve? No es nuestro deseo. Nunca ha sido y nunca será nuestra intención ofender a alguien. Y menos usar la palabra para atacar a alguien, no. Pero la palabra tiene vida en sí misma, amén. Porque Jesús es el verbo hecho carne. Uno de los deseos de Dios, y está en el diseño de Él, cuando un niño nace, nunca se queda bebé, ni se queda pesando lo que pesó cuando nació, ni se queda midiendo lo que midió cuando nació. Todos tenemos un crecimiento, biológicamente hablando, normal. Unos crecimos más que otros. Otros crecieron más que nosotros, hablando de lo físico. Ahora, es lo mismo en la vida espiritual. Ahora, la naturaleza nos enseña algo. A los que les gusta ver las mariposas, pues hay diversidad, hay gama de mariposas hermosas, espectaculares. Pero todas, aunque son diferentes al final, todas tuvieron el mismo proceso. Y es estar dentro de una crisálida. Y en medio de esa crisálida ellos tuvieron que forzar para coger la fuerza necesaria. Y a veces creemos que el Señor el crecimiento espiritual que Dios quiere para nosotros, a veces creemos equivocadamente que eso solamente opera porque alguien ore por nosotros. Pero vamos a ver algo hoy. Primera de Corintios, capítulo 3. En el capítulo 3 hay un título que dice colaboradores de Dios. Y el apóstol Pablo enfrentó una situación bien fuerte en ese tiempo con la iglesia de Corinto. Cuando uno estudia la Biblia y estudia las cartas de Pablo a los Corintios, la iglesia de Corinto fue una iglesia bien particular, porque fue la iglesia a la que Pablo le habló acerca de los dones del Espíritu. Les habló de cosas muy fuertes y muy profundas de la vida espiritual. Pero al mismo tiempo fue a la iglesia que más le habló fuerte Pablo, cuando le decía, ustedes son unos carnales, ¿cierto? Hasta en Corinto había uno que el Señor decía que entréguelo a Satanás, decía Pablo. Pero en el capítulo 3, Pablo empieza a hablar, de manera que yo, hermanos, capítulo 3, versículo 1, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No siempre el carnal, bíblicamente hablando, no siempre es el que anda en la carne. A veces los inmaduros, los niños espirituales, Pablo les habla como a carnales. Dice, os di a beber leche y no vianda. ¿Qué pasa si usted le da a un niño recién nacido comida sólida? Lo puede hasta matar, porque su cuerpo no está preparado para digerir todo eso. También pasa con la vida espiritual. Solo espero y le pido a Dios que esto a usted no lo vaya a indigestar, ¿cierto? Ni le vaya a hacer daño, sino que antes lo nutre y lo edifique. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, escúcheme bien, miren dónde marca el Espíritu por Pablo la carnalidad. Dice, habiendo entre vosotros celos, entre vosotros, no que usted sea celoso, que eso es otra cosa. Pero cuando entre los hermanos hay celos, hay contiendas, hay disensiones, dice, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dentro de la estructura de una iglesia, Dios nos coloca una autoridad, pero ustedes no son de nosotros, ustedes son de Cristo. Esa es la gran verdad que tenemos que predicar los predicadores, los pastores. No enseñorearnos de la gente, no decir mis ovejas, no, ustedes no son ovejas de nosotros, porque yo no pagué el precio por usted, el que lo pagó fue Jesús. Él es el Señor, Él es el pastor de su vida, usted y yo somos ovejas. Mire, es más, un pastor, un apóstol o un profeta o un maestro, un evangelista, no es otra cosa que una oveja con responsabilidad. Nunca dejamos de ser ovejas. Yo siempre le digo a la gente, mire, si usted hace parte de una comunidad donde el pastor dejó de ser oveja, ahí no es el lugar para usted. Porque cuando un pastor deja de ser oveja, no sé a quién escucha, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No digo mis apóstoles, no digo mis profetas, digo mis ovejas. Un ministro, por más títulos que tenga aquí en la tierra, nunca dejará de ser una oveja de Jesús. Entonces vamos a mirar a ver cómo es el crecimiento espiritual dentro de la iglesia. Le repito, esto, la verdad que tenía temor de compartirlo porque es demasiadamente sólido. Y quiero que esté muy atento. Y después de eso espero que me siga amando. Pero la Biblia nos enseña que el crecimiento espiritual de un creyente no ocurre en un ambiente ideal. No ocurre ahí. No ocurre en un ambiente perfecto donde todo esté libre de conflictos. A veces uno idealiza la iglesia del Señor y cree que la iglesia del Señor es un lugar libre de conflictos, libre de esos. Le tengo noticias, no es así. La iglesia no es un invernadero espiritual que nos va a librar de malos climas, sino que una iglesia real, escuche esto, una iglesia real, la iglesia de Cristo, conviven todo tipo de personas. En la iglesia, aquí todos no somos ángeles. ¿Por qué mucha gente se ha decepcionado de la iglesia? Y aquí viene la gran mentira que el enemigo le ha metido a mucha gente. Gente que dice, y usted lo escuchó la semana pasada con el fallecimiento de este cantante, cuando él decía que él conoció del Señor. Pero él decía esto, yo estoy alejado de la iglesia, pero no de Dios. Eso es una mentira. No es posible. Porque la iglesia es la coinonía, el cuerpo de Cristo reunido. Tú no puedes tener comunión con Dios si estás lejos del cuerpo. Jamás. Y entonces viene la gran mentira, entonces creemos que la iglesia es un invernadero espiritual que nos va a librar de todo mal. No, le tengo noticias. Dentro de la iglesia de Cristo usted va a encontrar personas. Miren, no digo que usted sea de esos, pero lo va a encontrar. Va a encontrar personas regeneradas por la sangre de Jesús y gente no regenerada dentro de la iglesia. Usted va a encontrar en la iglesia trigo y cizaña dentro de la iglesia. Usted va a encontrar gente madura y gente inmadura. Va a encontrar gente de fe y gente que no ha crecido en su fe. Ahora, Jesús nos lo enseña de esta manera. Mateo capítulo 13. Vamos a trabajar en esta mañana sobre ese texto de la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Ahora, alguien maduro en el reino no es alguien que... Mire, hay gente que puede llevar 30 años dentro de una iglesia y todavía es un bebé espiritual. Pero hay gente que puede llevar 6 meses en el evangelio, en el reino, y tiene una madurez que uno dice, wow, me asombra. La edad física ni la edad espiritual representan madurez, no, tiene que ver con el compromiso. Pero mire cómo Jesús nos enseña, Mateo 13, 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre
que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ojo con esa palabra, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué cosa? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es una palabra bien hermosa, pero es especial. ¿Cuál es la diferencia del trigo y la cizaña? Uno solo: el fruto. Cuando cizaña y trigo crecen, son igualitas. No hay manera de poder diferenciar trigo y cizaña. Cuando empieza a brotar el fruto, el trigo por el peso se dobla. La otra mantiene erguida, o sea, habla del orgullo. Alguien orgulloso en el reino no es trigo. Entonces, le repito, en el reino usted va a encontrar, en la iglesia va a encontrar gente de todo tipo. Como dice aquel dicho popular, no, en la viña del Señor se ve de todo. Ahora, nada de esto es casualidad. Mire que en la parábola, ahora la pregunta con base al texto es: ¿en qué momento empieza a brotar cizaña? ¿Ah? Cuando se duerme. Porque dice mientras dormían. O sea, por eso la Biblia en muchas maneras nos habla, nos exhorta a mantener despiertos. Ahora, no dice eso, que usted no puede dormir físicamente, sino estar despierto espiritualmente. Cuando una persona se duerme espiritualmente es cuando deja de orar, cuando deja de leer la palabra, cuando deja de buscar la presencia de Dios, cuando deja de congregarse. Eso empieza a traer una somnolencia espiritual. ¿Por qué no nos da sueño cuando vemos una serie de Netflix que dura 10 capítulos que duran 5 o 6 horas? No nos da sueño. ¿Por qué no nos da sueño ahí? ¿Por qué vemos un partido? Yo le decía a Jorge hoy en la tarde, qué pena con la pastora, pero perdió el año. Porque a las 2 me veo la final de la Copa Africana y luego a las 4 me veo el partido del Cali. O sea, toda la tarde viendo fútbol. Y a las 6 pega Junior Tolima. Entonces, son 3 partidos de seguidos. A su nombre. ¿Por qué no nos da sueño ahí? Porque cuando vamos a un concierto o un partido de fútbol al estadio, nos vamos 4 o 5 horas antes, no nos da pereza. Llueva, trueno, relampaguee. Gane, pierda, empate el equipo, estamos allá. Pero cuando son las cosas del Señor, una vigilia, ¡uy, qué pereza! Usted nunca fue de eso, solo su pastor era así. Cuando yo no conocía al Señor, yo no tenía problema, usted sí, yo no. Yo tenía problema de irme a rumbear un viernes para madrugar a trabajar el sábado. No tenía problema por eso. Llegábamos en Guayabao y trasnochar a trabajar, pero allá llegábamos. Pero no perdíamos la rumba. Pero uno le dice a la gente vigilia y la gente dice, uy, ¿toda la noche? Sí. Y yo, aquí tenemos una vigilia al mes de 3 horitas, de 9 a 12. Y no. Tengo sueño. Y entonces cuando viene ese adormecimiento es donde el terreno está preparado para que se siembre la cizaña. Ahora, en medio de eso, lo que le decía, que en la iglesia vas a encontrar gente madura y madura, vas a encontrar trigo y cizaña. En medio de ese ambiente, eso no es casualidad. El Señor lo que está haciendo eso hace parte de un diseño de parte de Dios. Porque a través de esa relación con gente así, es que Dios va a formar nuestro carácter y va a formar a Cristo en nosotros. ¿O usted cree que los 12 discípulos de Jesús, los apóstoles del Señor, ay, ellos eran santos varones que hacían chichi con agua bendita? No, eran carnales, entre ellos peleaban. Jesús tuvo que partirlo muchas veces a ellos. Un día le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Cuando la mamá de Juan y Jacobo le dijo a Jesús, ay, que mis hijos se hagan a tu derecha y a tu izquierda, usted no sabe qué están pidiendo.
Cuando una vez los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo? Él decía, usted no sabe de qué espíritu son. Esos 12 peludos eran hombres carnales, hombres indoctos, hombres inmaduros, pero en el proceso de 3 años y medio fueron los hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, que transformaron toda una sociedad, que tumbaron un imperio. La pregunta es, ¿por qué la iglesia de Cristo hoy no tiene esa influencia? ¿Por qué la iglesia primitiva logró derribar un imperio? No fue un presidente, fue un imperio. Lo derrumbaron. Pero la iglesia hoy en día, no, papito, qué pena, es una vergüenza decir esto. Pero la iglesia no tiene ninguna influencia. Y ahora este año que es electoral van a venir todas las que usted quiera invitar. Ahora, yo este año lo voy a disfrutar. Yo siempre digo, yo cuando viene en campaña política, a ningún político le niego un desayuno o un almuerzo. No le niego a nadie eso, pero a nadie le doy mi voto. Ni madre usted aquí parándome a decirle vote por tal, porque ese no es mi deber. Dios no me llamó aquí para hacer política. Jamás venderé el púlpito para hacer política. Pero entonces empezamos a perder influencia. ¿Por qué? Porque no queremos ese ambiente. Pero le repito, en medio de ese tipo de gente, Dios prepara y forma nuestro carácter. Mira lo que el Señor enseña en la parábola del trigo y la cizaña, que ambos crecen juntamente, pero tienen un límite. Hasta el tiempo de la siega. Todo tiene un límite. Va a llegar un momento cuando Jesús venga a recoger su trigo, que usted va a cantar la canción de Rubén Blades. Sorpresas te da la vida te da sorpresas, porque vas a ver muchos que tú creías que eran trigo y eran cizaña. Y vas a ver a muchos que creías cizaña que son trigo, porque es el fruto el que habla. Jesús lo dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto que busca Dios. No es más, frutos no son números. Un pastor no es éxito porque tenga una iglesia de 10,000, no. Porque hemos conocido ministros con mega iglesias y su vida es un carnaval completo. No tiene nada que ver con eso, influye, claro que eso es bueno, es una manera de verlo, pero el fruto que Dios busca no son números. Por eso cuando Jesús llegó acuerde la historia de la higuera, que él tenía hambre, y cuando él la vio de lejos, la vio llena de hojas, decía, no es tiempo de higos, no importa, vamos. Y cuando llegó no encontró nada, solo encontró hojas. Ahora, escuche esto. Ay, Señor mío. Dice que estos, el trigo y la cizaña, no van a ser separados, sino que van a crecer hasta el final. Ahora, ¿qué significa esto? Agárrese, le voy a dar 3 tics bien bacanos. En la iglesia del Señor siempre va a haber una mezcla de 3 cosas. Va a haber una mezcla de hijos del reino y de hijos de las tinieblas en la iglesia. Van a haber convertidos genuinos y va a haber religiosos sin vida espiritual. Va a encontrar verdadero trigo y va a encontrar cizaña disfrazada de trigo. Va a encontrar eso en la iglesia. ¿Cómo así, pastor? En la iglesia pueden haber hijos del maligno. Sí. Jesús dijo una palabra que cuando yo la leo y la recuerdo y la hablo, a mí me estremece. Porque Jesús dijo estas palabras: si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Porque es el fruto el que habla. ¿Sí ve? Ahora, la luz que usted y yo contenemos no es nuestra luz, sino la vida de Cristo en nosotros. Para usted y yo ser verdaderamente luz, debemos estar conectados con la fuente que es Jesús. O sea, no podemos pretender ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, la luz siempre va a resplandecer en las tinieblas. En los ambientes que usted se mueve, que son tinieblas, la pregunta es, ¿usted resplandece o usted pasa desapercibido? Si en medio de un ambiente de tinieblas usted pasa desapercibido, le tengo noticia, usted no es luz. Porque la luz no se esconde debajo de la mesa, decía Jesús, sino que se pone encima para que alumbre a los hombres.
Ahora, te repito, todo esto hace parte de un proceso. Dios permite esta convivencia de trigo y cizaña porque en medio de ella Él, el Señor, va a probar, va a pulir y va a formar a los suyos. Dios permite que a tu lado se levanten gente que es cizaña, no para dañarte, sino para Él formarte, para Él pulirte y para Él formar a Cristo en tu vida. Mire, Pablo, cuando habla en las cartas a los Gálatas, a los Corintios, Pablo habla de falsos hermanos. Habla de mensajeros encubiertos. ¡Wow! Yo por eso siempre le digo a usted, por favor, no se deje impresionar, no se deje descrestar, no se deje fascinar por ningún ministerio. Honramos los ministros de Dios. Honramos los mantos que Dios ha dado en cada hombre, pero que no nos descresten, porque no todos, porque el problema está que creemos que dones es igual que unción, que dones es igual que testimonio. No, hay gente llena de dones. ¿Lo digo o no lo digo? Mire, hay gente llena de dones que se van a ir para el infierno, con todo y dones. Eso dice la Biblia. Mateo 7:21 en adelante, que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos. Y dice él, y en aquel día muchos, mire que dice algunos, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos esto. Pero sí les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, a veces nos descretamos porque, ay, como lo usa Dios. Afuera con Juan le decía, es que la Biblia es clara, como la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Cuando Dios a alguien le da un don, esa persona muere con ese don y ejecutando el don. El problema no está en el don, el problema está en el carácter, en la vida de Cristo. El verdadero cristiano no es el que muestra cuánto lo usa Dios, sino el que expresa a Cristo a través de su vida. Ese es el verdadero creyente. No es el que dice, el que muestra en redes cómo me usa Dios. O sea, yo no peleo con eso. A mí me da risa. Pero venga, si a mí Dios me usa para que Dios sane a Lucila, ¿de quién es la gloria? ¿De Dios o del hombre? ¿Por qué tengo que yo publicar en mis redes testimonios? Mire cómo Dios sanó, para que vean que fui yo el usado por Dios. No, eso es pura carne. Eso es puro marketing espiritual hoy. Y puede que sean verdad los milagros, porque son reales. Pero si lo hizo fue el Señor, es para que Él sea glorificado, no para vender mi ministerio. No para hacer un marketing con lo que yo hago, para hacer una agenda para que me inviten. No. Esto es para que Cristo sea glorificado solamente. Oh, santo es el Rey de Gloria. Lo que el Señor viene hablando es que hay personas que aún dentro de la casa están perdidas. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? Tenía un hermanito, era una perla. Y muchos son como el hermano del pródigo, que están en la casa. Con mi esposa siempre hablamos de esto. Tenemos 3 hijos. Y cada uno de ellos es muy especial. Pero nuestro hijo mayor, ese loco, sí sabe dónde está parado. Él sabe quién es el papá y la mamá. Mire, aquí entre nos hizo madrugar hoy a las 4 de la mañana. Porque iba con unos amigos para Montería, para el partido del Cali. Entonces el bus salió, te toca esa noche en bus. Llegó aquí al terminal a las 4 de la mañana. Venir a recogerlo, llevarlo hasta el aeropuerto de Río Negro. Y le digo yo por fregar, le digo a Pati, voy a poner a volar. Le digo, Juli, la plata de los peajes. Me dice, oigan, a mi papá, yo sigo guiando. ¿Sí me entiende? Así es él. Porque él sabe que es el papá. Él sabe que es el papá. Pero el hermano, el hijo pródigo, sabía dónde estaba. Aunque estaba lejos y una vida de desorden, él conocía a su papá. Por eso él dice por allá, hey, voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado. ¡Wow!
Y cuando vuelve arrepentido, el padre lo recibe. Pero el hermano mayor, que se quedó en la casa, no sabía lo que tenía. Por eso se ofendió y le decía al papá, usted es injusto. Porque a mí no me ha dado nada. Mire, llegó su hijo que malgastó tus bienes entre mujeres y rameras y rumbas y ferias y los has recibido y le has matado el becerro gordo. Y a mí que siempre he estado contigo, nunca me ha dado un becerro. Y el padre le dice, mijo, usted siempre está conmigo y todo esto es suyo. El pacto no entendió dónde estaba. Hay hijos dentro de la casa de Dios que están más perdidos que el día de la madre. Que no saben, no tienen identidad de hijos, no saben quién es el papá. Y por eso viven una vida frustrada porque no han entendido que fueron llamados para ser cabeza y no ser cola. Entonces tenemos que seguir avanzando en esa parte. Ahora, esto nos revela una verdad profunda, iglesia. Lo voy a decir pausado, así paradito y descansado. Una verdad profunda. No todos los que están dentro de la iglesia pertenecen a Cristo. Y sin embargo, Dios usa esa realidad para edificar a los suyos. Un día un pastor decía esto, es como si usted entra a un parqueadero, no por eso usted es un carro. Entonces, no todo el que está dentro de una iglesia, por eso no digo usted, hablo en general, no todo el que está dentro de una iglesia es iglesia. No todos son cuerpo. ¿Sí ve? Porque es el fruto el que habla por uno. Ahora, escuche esto, el verdadero creyente se va a afirmar y va a crecer en medio de 5 ambientes. Va a crecer en medio de la decepción con personas. Pregunto, ¿cuántos de ustedes alguna vez han sido decepcionados por la iglesia? Mi esposa hizo un taller hace unos años, yo lo estoy haciendo ahora, que es de restauración del alma. Cuando estábamos viendo el año pasado, el primer año del módulo, hablamos de la herida del alma, sobre todo en la paternidad. Y yo concluía, Fernando, que todos venimos de un hogar disfuncional, todos. Pero yo le decía al grupo de apoyo, le decía, yo soy un agradecido con Dios de que mi papá siempre estuvo conmigo, o sea, tuve un papá presente, me formó paternidad. Pero que mis grandes heridas, mis mayores heridas no fueron en la familia, fueron en la iglesia. Fueron por hombres de Dios que un día me dieron un mal testimonio. Y hay gente que hoy no quiere saber nada de Dios porque un día un hombre le falló. Y es entendible, pero no es aplaudible. Porque a usted en el mundo mucha gente le ha fallado y no por eso va a dejar de creer. Los que nos gusta el fútbol, ¿cuántos nos vemos cada año emocionados? Este año sí, y no, el equipo ni clasifica a los 8. Entonces, y seguimos, nunca dijimos yo renuncio no renunciamos a eso. Pero entonces un hombre en la iglesia nos falló, una mujer nos dio mal testimonio y creemos que no vuelvo porque es que ese Jorge no me saludó a la entrada, me voy ofendido porque la pastora no me miró. Venga, eso es inmadurez, hermano. Eso es inmadurez. Entonces siempre vas a encontrar en la iglesia decepción. Y esto lo aprendí yo y un día hablábamos con mi esposa esto. Yo le decía a ella, no nos coloquemos expectativas con nadie para que no nos decepcionen. Le tengo noticias. Este hombre que está acá al frente, a usted le va a fallar. Le voy a poner este ejemplo. Todos tenemos un amigo, familiar o conocido que vive fuera del país. Y cada que viene trae un detalle. Y entonces ese amigo un día te escribe, te dice, o esa persona te dice, hey brother, voy para Medallo la otra semana. Usted dice, qué bueno. Pues en el fondo usted dice, uy, ¿qué mira a traer? Y usted se llena de la expectativa, ¿qué mira a traer? Y ese día, papi, llegó como la canción de Durán Romero, con manos vacías. No trajo nada. Usted dice, ¡ay, este man tan tacaño! Usted se decepciona. La iglesia es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque somos seres imperfectos, que estamos siendo procesados, formados y perfeccionados por el Señor.
¿O quién aquí ya está libre de todo eso? Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a la que está adelante. Si usted mira al que esté a su lado y lo mira de cerquita, usted le puede ver hasta los punticos negros en la piel. Sí, en serio. Le puede ver las imperfecciones en la piel. Yo sé que no se vendan por esto, mis amadas mujeres, pero ustedes tienen una ventaja que ustedes pueden retocar. ¿Sí me entiende? Otras se repellan, pero ustedes se retocan solamente. ¿Sí me entiende? Para tapar las imperfecciones. Normal. Pero vamos a encontrar ese ambiente de que vamos a ser decepcionados. Vamos a encontrar gente que nos va a traicionar. Mire, estoy hablando en la iglesia. No estoy hablando en la calle. Estoy en la calle normal. Pero creemos que en la iglesia todos somos santos y ya que tenemos aureola y alitas. No, le tengo noticias, lo voy a aterrizar hoy. Usted aquí va a encontrar, en la iglesia del Señor va a encontrar gente que te va a decepcionar. Va a encontrar gente que te va a traicionar. Ay, esta más, me voy a sentar para soltarla despacio. No, tranquila, déjemelo así, que quiero decirlo sentado. Va a encontrar en la iglesia hipocresía. Gente que de frente y apenas voltea, esa Lucila es más picada que muele gamín, y empezamos a escarnecer del otro. Hipocresía. Va a encontrar inmadurez y va a encontrar dureza en otra gente. Pero esos 5 ambientes son necesarios para crecer. Sin ellos no crecemos. Le voy a leer 2 textos. Si quiere tome nota de ellos. 2 Timoteo 4:10, 2 Timoteo 4:16. Lo que experimentó Pablo. 2 Timoteo 4:10 dice Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y en 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y miremos a Jesús. Jesús se dedicó 3 años larguitos a 12 hombres a formarlos. Les habló todo lo que tenían que aprender, lo que les iba a pasar. Pero cuando llegó el momento más duro de Jesús, y mire, no estoy hablando de la cruz solamente, en el Getsemaní, que él estaba entregando toda su vida ahí también, todos lo dejaron solo. Y los que estaban físicamente cerca de él estaban durmiendo. Pero cuando Jesús fue capturado y llevado para ser crucificado, todos los discípulos salieron como volador sin Pablo, salieron a esconderse. Le tengo noticias, en la iglesia te va a encontrar gente que va a estar contigo en la buena, pero que en la mala te van a dejar. Así es la iglesia. Yo no le voy a hablar de una iglesia utópica, la utopía de la iglesia, no. La iglesia donde todos aquí somos hermosos, todos nos amamos, tú eres una bendición, pico va, pico viene. No, vas a encontrar gente que es hipócrita. Vas a encontrar gente que es inmadura, vas a encontrar gente que es dura, gente que te va a decepcionar. Le tengo noticias, bienvenido a la iglesia real de la tierra. La otro tipo de iglesia, esa iglesia ideal, perfecta, todo así, aquí no la va a encontrar, la va a encontrar cuando estemos en el cielo. Es donde la gente, mire, un día alguien decía esto, no, es que me voy porque en esta iglesia, a esa iglesia allá sí, el problema es que usted se va para y usted la daña. Si hay una iglesia perfecta, usted entra, usted la daña. ¿Seguro? Es más, esta iglesia era perfecta hasta que usted y yo llegamos. ¿Serio? Esa es la realidad de la iglesia. Pero nos han querido vender otro tipo de iglesia. Ahora, el Señor va a venir por una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin... Esa es la iglesia que va a venir. Pero mientras viene por esa iglesia, la realidad es que en la iglesia hoy hay hipocresía. Si no dijo amén, no digo nada para no calentarme con usted.
Entonces, mire lo que enfrentó Pablo. Entonces la pregunta es, ¿será que Pablo fracasó? No. ¿Será que Pablo se amargó por eso? No. ¿Será que Pablo abandonó la obra? Tampoco. Al contrario, Dios formó, acuérdese que en Hechos 9, cuando Saulo se encuentra con Jesús y él queda ciego, Dios le habla a Ananías y le dice, ve a tal casa porque allá está un hombre llamado Saulo y él está orando. Saulo era conocido porque era un perseguidor de la iglesia. Cuando Ananías, un hombre lleno del Espíritu, que estaba conectado con Dios, oye que tenga que ir a orar por Saulo, él dice, no, Señor, ese hombre es malo. Ese hombre es perverso, ese hombre persigue, mata a la gente y hasta acá ha venido. O sea, le sacó a Dios el prontuario de Saulo, como si Dios no lo conociera. Y el Señor le dice, tranquilo, ve, porque instrumento escogido me es este. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por causa de mi nombre. Y una de las maneras como Pablo padeció fue cuando en momentos críticos de su vida lo dejaron solo. Te tengo noticias. Hay mucha gente que te ama realmente, porque te ama. Pero que en tu momento de mayor prueba te van a dejar solo. Y en algunos casos Dios lo va a permitir para enseñarte que tú dependes de Él y no del hombre. A veces Dios te va a aislar o va a hacer que la gente te deje a un lado, te haga a un lado, no porque sean malos, sino porque Dios tiene que formar en ti el carácter de Él, tiene que enseñarte a ti y a mí que nosotros dependemos es de Él, no del hombre. Entonces no se puede colocar dependencia del hombre jamás. Jamás. Si usted pone dependencia del hombre, usted se vuelve dependiente, se vuelve manipulable, se vuelve controlado. Pablo no se dio por vencido. Lo mismo ocurre con nosotros, iglesia. Dios no solo nos forma con palabras, a veces Dios nos da palabras muy lindas, que te dice, ayer hablamos en el ayuno, hablamos de 5 razones por las cuales confiar en Dios, y fueron palabras muy edificantes, y son palabras de consuelo, que nos animan, que nos hacen sentir bien. Uy, Dios está conmigo, Dios me ama, Él va a cumplir su propósito, Él nunca me va a dejar, en medio del desierto Él está conmigo. Son palabras lindas, a través de ellas Dios nos forma, pero también nos permite realidades fuertes para a través de ellas enseñando lo siguiente. 1, la cizaña. Él usa la cizaña para enseñarnos discernimiento. Mire, ¿qué es discernimiento? Es un don del Espíritu Santo. No es solamente la capacidad de ver demonios, no. El discernimiento espiritual tiene 3 frentes para entender. Cuando alguien le da una palabra a usted, el que tiene discernimiento puede entender si esa palabra viene de Dios, una parte, si viene de las tinieblas o si viene de la carne. Eso es discernimiento. Entonces, Dios permite, acuérdese, el Señor, ellos sembraron ¿qué cosa? Trigo. Sembraron trigo. Pero mientras estaban durmiendo, mientras dormían, ese es el antídoto del discernimiento, el adormecimiento espiritual. Alguien dormido espiritualmente jamás podrá desarrollar discernimiento. Ha dormido. Pero el discernimiento Dios lo usa para formar en nosotros, Él permite la cizaña para formar en nosotros el discernimiento. Es a través de la cizaña. 2, Él va a usar los falsos para enseñarnos dependencia de la verdad. Y aquí le hemos dicho muchas veces, se lo repito. Cuando yo entendí esto, yo le dije, Señor, qué pena con usted, pero nunca voy a volver a hacer lo que hacía antes. Jamás dedicaré el tiempo de este púlpito para hablar de una mentira. O sea, yo por mucho tiempo daba talleres de las sectas. Y entonces durante un mes estudiamos la secta aquí, la secta allá, la secta acá, para que la gente conociera. No tienen que conocer la mentira. Mi deber es enseñarle a usted la verdad. Cuando usted conozca la verdad, usted discierne la mentira. Cuando usted conozca la verdad lo va a hacer libre. Entonces Él permite los falsos. Ahora, por eso es que muchos pelean por eso. Yo no creo en los profetas. Si no quiere creer, problemas y no crea. Yo sí creo. Ah, que yo no creo en los apóstoles. No crea, yo sí creo. No, pero vamos a pelear. Ahora, si la Biblia dice
que hay falsos profetas, si la Biblia dice que hay falsos maestros, que hay falsos apóstoles, es porque hay verdaderos. No puede haber algo falso si no hay algo verdadero. ¿Cuándo usted ha visto un billete falso de 3,000 pesos? Porque no hay un verdadero para falsificarlo. Entonces Dios permite esos falsos hermanos, esos falsos maestros, esos falsos pastores, esos falsos profetas para enseñarnos la dependencia de Él, que es la verdad. El Señor nos va a permitir o va a usar hermanos difíciles para enseñarnos paciencia. No mira nada, no mira a nadie a su lado. Pero posiblemente el que esté a tu lado sea uno de esos hermanitos que Dios está usando para formar en ti la paciencia. Porque hay hermanos que son fáciles de amar, otros que son una bendición. ¿En serio? Yo tengo un pastor amigo que un día me decía, uy hermano, hay un hermanito en la iglesia que yo quisiera decirle, Señor, haz holocausto a Jehová con ese hombre. O sea, hay gente que es difícil. Gente que nada de lo que tú hagas le gusta. O sea, hay gente que es así. Si tú llegas a la iglesia y nadie te voltea a mirar, allá le falta amor. Nadie lo mira a uno, nadie lo saluda. Y llega acá y de que llega es pico, vapi, salamería. O sea, ¿tú es que no entienden? ¿Serio? Hay hermanos difíciles. Yo quiero que usted haga un ejercicio. Usted ponga este dedito así. El suyo, no el mío. Ponga su dedo así. Porque este no es el suyo. Por lo menos estaba como quieto. Póngalo así. No le dé pena. Mira al que está a su lado. Señálelo, dígale. Tú eres a veces un hermano difícil. Tú mismo. ¿Vio? Ya está usted listo a señalar, hermano. Arrepiéntate. Usted, dígale, usted a veces es hermano difícil. Usted no sabe no digo nombres, pero no sabe cuántos de ustedes han sido usados para formar en mí el carácter de Cristo. Y hay hermanitos que son lindos de amar, otros que son una bendición. Dios va a usar decepciones para enseñarnos a no poner la fe en los hombres. Dios permite que la gente te decepcione. ¿Sabes para qué? Para que tu mirada y tu confianza esté solo puesta en Jesús. Porque yo a ustedes les he fallado y les voy a fallar. Y ustedes me han fallado y me van a fallar. Si yo pusiera mi mirada en usted y mi esperanza en usted, papi, estaría perdido, hermano. Si usted pone su esperanza en el hombre, esta mujer, aunque somos de Dios, te vamos a fallar. Porque posiblemente un día tú estés embalado en un problema y me llamas a mí y yo estoy en algo peor y no puedo acompañarte. Y tú vas a decir, el pastor es carreta lo que le habla a uno. Eso de que solito no, eso es mentira. Eso de que una familia es carreta. No es carreta, es verdad. Solo que usted no conoce mi realidad. Entonces Dios va a usar las decepciones para enseñarte a poner la mirada solo en el hombre. No pongas tu esperanza solamente en Dios, ponla solamente en Él, no en el hombre. Porque todos vamos a fallar. Por eso Jesús dice, puestos los ojos, ¿en dónde? En Jesús. Ponga su mirada solo en Él. Todos vamos a fallar. Dios va a permitir las pruebas internas para enseñarnos perseverancia. Todos aquí, estoy seguro, sin excepciones, hemos enfrentado o estamos pasando pruebas, pero acá estamos. Sobrevivimos una pandemia. Hemos pasado cosas, abandono, rechazo, menosprecio, abuso, manipulación, control. Hemos enfrentado todo eso, pero acá estamos. Porque un día decidimos poner la mirada solo en Él. Mire, yo hace tiempo lo entendí. Si fuera por lo que me han hecho los hombres, yo hace tiempísimo dejaría de ser pastor. Y a Dios se le ocurrió la brillante idea, porque Dios tenía sentido del humor, de ponernos que a cuidar pastores. Solo un paréntesis. Hay algunos pastores
que son más difíciles que las ovejas. Todo esto que le habla ahora, también entre pastores lo vivimos. ¿Sí ve? Ahora, entienda esto, Dios no va a quitar inmediatamente la cizaña. ¿Por qué? Porque a través de ella está formando el trigo. Escúcheme, Él no va a quitar la cizaña porque a través de ella está formando el trigo. Dios no te va a limpiar de inmediato porque está fortaleciendo tus raíces. Y Dios no va a eliminar las tensiones porque está moldeando tu carácter. Bienvenido al mundo real de la iglesia de Cristo. Si usted creyó que aquí éramos ángeles, querubines, con alitas y aureolas, como la cuña del banco, está en el lugar equivocado. La iglesia real de Cristo es esta, donde está usted y estoy yo, seres imperfectos, seres con debilidades, que necesitamos crecer y ser formados en muchas cosas. Ahora, entienda esto, la iglesia, esto lo más lo entiende la gente ya madura, la iglesia no es un museo de perfectos, sino un taller donde Dios trabaja con barro humano. No es un museo. Ahora, cuando hablo de perfectos, hablo del concepto de impecabilidad, porque el concepto bíblico de perfección es madurez, es otra cosa. La iglesia no es un taller, no es una casa, un museo de obra perfecta. No, a usted y a mí todavía nos falta pelo pa' moño. Porque si ya Dios hubiera terminado con usted no tendría que estar aquí y estaría muerto. Pablo dijo, aquel que en ustedes comenzó la buena obra, ¿la qué? ¿La qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no es un museo de perfectos, sino un taller. Dios con cada uno de ustedes y conmigo todavía está trabajando. Entonces, le voy a contar una historia que le he contado muchas veces, pero mucha gente no la ha escuchado. Acuérdese de la señora, una mujer que era coleccionista de arte. Y un día fue a un lugar y encontró en un museo, en una exposición, encontró en una repisa de vidrio una vasija de barro que era una obra de arte. Ella se enamoró de esa vasija y la compró, pero era solamente para exhibirla, no para usarla. Llegó a la casa, le puso una repisa maravillosa en cristal, o sea, la adornó y la puso allá. Y la señora cada rato iba y se quedaba mirando y decía, wow, qué tremenda obra de arte. ¿Quién sería el maestro que hizo esto? Es un monstruo, es un genio. Y en medio de eso un día la vasija le habló, así como cuando hablan las vasijas. Entonces la vasija le dijo a la señora, te voy a contar mi historia. No siempre fui esto. Digo, un día yo era un pedazo de barro y mi maestro metió la pala para arrancar el barro. Y cuando el maestro metió la pala, me dolió, yo le decía, déjame que me está doliendo. A lo que el maestro me dijo, todavía no. Luego cogió ese pedazo de barro y lo metió en la rueda y empezó a formarlo. Cuando esa rueda empezó a dar vuelta, yo me empecé a marear y le decía, déjame que me estoy mareando. A lo que el maestro le dijo, todavía no. Luego me metió a un horno para que me consolidara un poco y era un horno que estaba caliente y yo sentía que me quemaba y le decía, sácame que me estoy quemando. A lo que el maestro me decía, todavía no. Luego me llegó y me empezó a pintar con todos estos colores hermosos, pero yo sentía que la pintura me asfixiaba y le decía, déjame que la pintura me está asfixiando. A lo que el maestro me decía, todavía no. Y luego me metió en otro horno más caliente para secarme y ahí sentía que no podía más, le decía, no aguanto más, sácame. Y el maestro decía, todavía no. Cuando sacó y me puso en la repisa, me puso frente a un espejo. Y yo me asombré, decía, wow, este soy yo. Y el maestro me dijo, sí. Y ahí el maestro le dice, yo sé que te dolió cuando metí la pala. Sé que te estabas mareando en la rueda.
sé que te estabas quemando en el primer horno, sé que te estabas asfixiando por la pintura, sé que te estabas acharrando en el último horno, pero sin este proceso todavía serías un pedazo de barro inservible. Ahora eres una vasija de gran precio. Dios no ha terminado contigo, iglesia. Puede que hoy estés en el horno, puede que estés en la rueda, pero el Señor está formando en tu vida a Cristo. Y a veces para formar a Cristo en tu vida, lastimosamente va a usar hermanitos en la fe que te van a maltratar, que te van a abusar, que te van a ofender, que te van a controlar, que te van a maldecir. Pero todo eso hace parte de un proceso para Dios formar a Cristo en nosotros. ¡Wow! Dios enseña esto. Somos un taller donde Dios trabaja con barro humano. Dice, allí, en medio de este taller de barro humano, aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos a soportar, aprendemos a discernir, aprendemos a permanecer firmes en la verdad. Crecer dentro de la iglesia no es solo aprender doctrina. Es aprender a vivir como Cristo en medio de las imperfecciones. Es aprender a seguir a Jesús aun cuando otros retroceden. Es aprender a permanecer fiel aun cuando otros se van. Porque el trigo verdadero no abandona el campo por causa de la cizaña. Un día alguien te dijo, si tú te fuiste de la iglesia por lo que te hizo un hombre, nunca fuiste por causa de Cristo. Si Dios te trajo a este lugar, te tengo noticias, aquí no vas a encontrar perfección, pero sí vas a encontrar gente que te va a ayudar a formar y a crecer. Y a veces te va a doler. Si tú te vas por causa de los hombres, nunca estuviste por causa de Cristo. Porque Dios va a permitir eso. Esa es la iglesia del Señor, no es otra. No es la iglesia que nos han vendido con humo, luces y donde todo es color de rosa y solamente una cosa y la otra. No, estos tipos de mensajes, lo digo con mucho respeto, poco o nunca se enseñan. Porque es más fácil entretenerlos que edificarlos. Es más fácil distraerlos que afirmarlos. Pero si algo que aprendió con la pastora es que Dios nos llamó fue a edificar y a afirmar una iglesia, porque nuestro deseo, y le pedimos a Dios, no es una iglesia. Un día con el equipo de NCMI de Sudáfrica aprendimos una frase, es la pregunta: ¿tú quieres una iglesia grande o quieres una gran iglesia? Para hacer una iglesia grande es fácil, haga actividades, empieza a regalar cosas y la gente viene. No lo digo por usted ni por nadie, pero usted hace una actividad, no hay comida y se ya viene gente que nunca viene. Porque hay comida. Eso es lo que nos motiva a venir a la iglesia. Mire, como pastor lo voy a decir claramente. Han habido momentos en que yo quisiera un domingo quedarme en mi casa descansando. No porque esté cansado físicamente, no porque a veces estoy agotado por otras cosas. Pero un día entendí, porque un día escuché un cuento y ese marcó mi vida. De un día que una mamá le dice al hijo, levántese que vamos para la iglesia. Y él le dijo, mamá, ahorita me levanto. Al cuarto de la mamá le dijo, no, pare, que vamos para la iglesia. Pues ahora sí párese. Y el pelado le dijo, el hijo le dijo, mamá, deme 3 razones para ir a la iglesia hoy. 3 razones. Una, le dijo ella, hoy es domingo, el día del Señor. Tenemos que ir a darle gracias al Señor. Ok. La segunda, tienes 30 años. Tercera, eres el pastor de la iglesia. Párese, mijo. ¿Sí me entiende? Ahí le dan la mirada a Miguel, no tiene nada que ver con eso. Esta es la iglesia real. Usted y yo somos la iglesia real. Usted tiene imperfecciones, yo tengo imperfecciones. Dios va a permitir eso. Le repito, el trigo verdadero no abandona el campo a causa, no se mueva porque un hombre le falló. Porque así como a usted mucha gente le ha fallado, también usted le ha fallado a mucha gente. Cuando entendemos esto, podemos acabar con raíces de amargura. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos amargados por causa de lo que un hombre le hizo? Y yo quiero hacer algo hoy.
No sé si eso es profético o qué, pero quiero hacer algo hoy. Si a usted, habla usted, que está aquí hoy, si a usted, en algún momento de su caminar con Dios, un pastor, o un líder, o un profeta, o un apóstol, o un ministro, le falló, permítame hoy, como pastor de esta casa, decirle a usted, perdónenos. Me pongo en el lugar de ese hombre que un día te falló y te digo, perdónanos. Pero no mires al hombre. No te amargues porque un hombre te falló. No te apartes porque un hombre te falló. Porque el Señor, el que te llamó, nunca te va a fallar. Pero Él va a permitir, o ha permitido y va a permitir estos escenarios, es para que miremos solamente a Él. La pastora, cuando terminamos, antes de la oración, ella decía, dile al que está a su lado, el Señor es su pastor, nada le faltará. Yo le decía que eso me volvió a mí 30 años atrás. Porque el que fue nuestro pastor, de que era una iglesia de 250 personas, nos enseñó eso. Mira al que está al lado y dígale, el Señor es su pastor, nada le faltará. Lo que él nunca supo era que eso era profético. Porque a los años la iglesia creció de 250 a 15,000 personas. Cuando teníamos 15,000, Dios se lo llevó para Estados Unidos 12 años, sin venir a Colombia. La iglesia duró 12 años sin un pastor físico, y una iglesia que nunca se dividió y nunca disminuyó. Que cuando venían ministros invitados decían, esta iglesia como permanecido, sin el pastor. Porque aprendimos que el pastor es Jesús. Cuando tú pones tu mirada en el hombre, tu fe nunca se va a fortalecer. Cuando tú pones tu mirada solamente en el Señor y sabes que Él no te va a fallar, tu fe se va a afirmar. Tu fe se va a fortalecer. Cuando no entendemos eso, empezamos, como dice la carta de los Hebreos, empiezan a brotar raíces de amargura. No entender el proceso va a contaminar a muchos. Por eso debemos, como dice Santiago y todo, someternos a Dios, someternos a su palabra. ¿Sí ve? Entender que Dios sabe cómo está haciendo las cosas. Él sabe cómo está haciendo. Y esto es individual. Dios le dice a Dora hoy, el que en ti empezó la buena obra la perfeccionará. Pero la obra que de Dios en ella no es la misma de Silverio. Y la obra no es la misma de Alejo. Y no es la misma de cada uno de ustedes. Porque con cada uno está formando Dios algo. Y a ver, Dios va a colocar gente a tu lado que te van a volar la piedra. Y no es para que tú hagas holocausto a Jehová, sino para que tú digas, Señor, ¿qué me quieres formar a través de esta gente? Yo tengo un pastor amigo de Manizales que un día dijo una frase, decía, era una de pastores, no hay nada más lindo que ser pastor. Lo único malo con las ovejas, porque hay unas ovejas que muerden muy duro, otras que patean muy fuerte. Y a veces hay pastores que van delante del rebaño, rico, pero a veces también te pone a andar detrás del rebaño para recoger todo el estiércol de las ovejas. ¿Quién te dijo que esto era para flojos? Por eso la Biblia nos manda a ser esforzados y valientes. No juegues con Dios. No juegues con lo que Dios te ha dado. Porque un día te vas a enfrentar a ese Dios santo que te va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Y ese día no hay excusa. No hay tiempo de nada. Usted está hoy aquí, yo estoy aquí hoy. No sabemos mañana. Y no es para andar con miedo, es para andar con libertad. A mí me duele, me ofende cuando yo encuentro puritanos dentro de la iglesia haciendo leña del árbol caído. Y entonces sacaron cantidad de videos de Jason hablando de para el infierno. Lo mandaron para el infierno, hermano. ¿Usted qué vas a ver? Siempre se convirtió, no. O sea, si él se convirtió de verdad, y en el momento que dijo que se iba a estrellar, dijo, Señor, perdóname. Nos está esperando, hermano. ¿Sí ve? Pero él dijo una vez, a los 35 años renuncio para cantarle a Dios. No alcanzó. Es que no es en tu tiempo. Deje de aplazar lo que Dios le dio. Deje de creer que tiene tiempo. Usted no sabe qué tiempo tiene. Yo no sé qué tiempo me queda. Pero hace muchos años con la pastora hablamos. Hace 3 años larguitos.
unos pastores tuvieron un accidente, murió la pastora y la mamá de la pastora. Un accidente absurdo, ahí murió ella. Y lo cercano a ellos y lo absurdo del accidente, a mí me hizo entender. Yo le decía a mi esposa, le decía, cielo, ¿sabes qué? No me voy a desgastar con nadie. Si me saludan, bien, si no, también. No me voy a cargar, quiero vivir mi vida, lo que me quede de vida. No sé si me queda 1 año, 10 años, los quiero vivir tranquilos, en paz, con gozo, sin cargarme con nadie. Si alguien hace o no hace, me resbala. Si saluda o no saluda, me resbala. O sea, porque no quiero, ni siquiera con mis hijos lo hago. Porque quiero disfrutar lo que Dios me ha dado. Y ahora disfruto como nunca, ahora que estamos viviendo solos, disfruto como nunca mi matrimonio. Su proceso de cirugía y de recuperación para mí no ha sido una carga, ha sido una bendición estar con ella, servirla, cuidarla, afirmarme, porque yo a mis hijos les decía cuando estaban adolescentes, sepan que a ustedes los amo, pero nunca compitan con el amor de su mamá, porque yo me tengo que dedicar a ella, porque cuando yo esté más viejito, ustedes se van a ir, ¿y quién me va a cuidar? Ella. ¿Y quién la va a cuidar a ella? Yo. Y eso es lo que yo quiero hacer, disfrutar mi matrimonio, disfruto a Jesús, disfruto la iglesia, a ustedes los disfruto los pastores, disfruto el ministerio, pero no me cargo con nadie. Porque a veces usted se comporta de manera que, como decía, bueno, los pelados saben quién era Kini y Lalo. ¿Saben quién era Kini y Lalo? Oh, los pelados de ahora se las pican de mucho. ¿Quién era Carlos Donoso? No, te le falta mundo, mano, le falta calle. Era un ventríloco venezolano. Kini era un muñequito todo amarillito, todo raro. Y el otro era un mico. Y ese mico era todo grosero. Me saca la piedra. Ese era Kini. ¡Oh! Y hay gente que a uno le saca la piedra, hermano. Pero yo entiendo que hace parte del proceso. Lo que tú haces, aunque me hueles la piedra, sé que hace parte de lo que Dios está formando en mí. Yo contigo no voy a pelear ni me voy a cargar. Olvídate. Estoy disfrutando mi vida ahora. Esa hace parte del crecimiento en la iglesia del Señor. Ahora, entienda esto, Dios sabe cómo procesa nuestras vidas para que podamos crecer. ¿Quieres crecimiento? ¿Quieres crecimiento? Te tengo noticias, no puedes crecer solo. Necesitas al lado a alguien. Y a veces alguien te va a tallar, te va a ofender, a través de él te va a moldear. Miremos al Señor Jesús. Él es el Señor, el Dios hecho hombre. ¿Cómo eran los 12 discípulos de Jesús? Miremos hombres de la Biblia. Miremos al gran Moisés. ¿Cuántas veces le sacó Moisés la piedra a Dios? Moisés le voló la piedra a Dios. ¿Sí ve? Desde que lo llamó. En la zarza, no, es que yo no sé hablar. Y algunos creen y enseñan y dicen que es que él hablaba así. No, pero según Hechos dice que él era poderoso en palabras. Entonces de eso hacen chiste. Que Moisés, como hablaba supuestamente así, cogía a Israel y le decía, si no se arrepienten, le leo la ley. Y todo el mundo se arrepintió. ¿Sí me entienden? No tiene nada que ver con eso. Pero Moisés le sacó la piedra a Dios. Se la sacó. Cuando un día, cuando le dijo a Moisés, coge y háblale a la peña, y él agarró con la vara y le dio 3 veces. Y aunque brotó agua, Dios le dijo, porque hiciste esto, no entrarás a la tierra prometida. Todo el mundo diría, uy, pero están exagerados, porque al que más se le da, más se le demanda. Y más adelante, Moisés le decía a Dios, ay Señor, como una pataleta, yo quiero ver la tierra prometida. Y Dios le dice a él, basta, no me hable más del asunto, sube al monte y muérete. Allá murió, le sacó la piedra a Dios. Los discípulos le volaron la piedra al Señor. Usted por allá lee Mateo 17 cuando el joven lunático, Jesús le dice a ellos, ¿hasta cuándo me lo voy a aguantar a ustedes? Así le hablaba a los discípulos. Pero esos 12 peludos con todas sus imperfecciones fueron usados por Dios para también formar a Cristo y enseñarnos cómo es que se lidera. Si usted, ¿cuántos aquí son padres y madres? Levante la mano que son papás.
Tenga la mano levanta. Bueno, baje la mano como pasa. Ahora, levante el papá y la mamá la mano. Levante el papá y la mamá la mano. El papá y la mamá que el hijo nunca les ha sacado la piedra. Levante la mano el papá y la mamá que el hijo nunca le ha sacado la piedra. A todos nuestros hijos nos ha sacado la piedra. Se nos olvidó que también fuimos hijos. Y por eso se enseña, se dice que uno aprende a ser hijo cuando es padre. Como cuando el hijo está joven y le dicen el hijo le dice a uno, cuando yo tenga mis hijos, no voy a ser como usted. Ay, un día un hijo me dijo así, le digo, espero el día que seas papá para que hablemos. Porque esta generación es diferente. Los que tenemos más de 50, venimos de otra generación. Yo le decía otro día a la pastora, uno llegaba al colegio, se cambiaba y para la cancha con los amigos a jugar fútbol, baloncesto, a jugar el timbre, tintín, corre, a jugar ponchado, a jugar de todo eso. No, los pelados del día todos llegan del colegio es a pegarse de la pantalla. Por eso es que estos pelados de hoy en día son poco sociales, porque todos están pegados de la pantalla. Y juegan ese en línea con gente que no conoce. No, papi, yo no jugaba con gente que conocía. ¿Usted llegó a jugar ponchado? ¿Qué era lo mejor del ponchado? Las rajas. Bueno, en Cali le decíamos las rajas, cuando el que perdía lo pagaban contra la pared y dale con esa bola. Eso era lo mejor. Cuando no era uno que tenían que darle. Yo tengo un amigo del barrio. Le digo el apodo de él. Éramos un grupo del barrio. Que parecía un calentado. Teníamos un cuaderno y todo el año escribíamos ahí. Entonces, Damián hacía algo por ahí en febrero, fecha de Damián, y lo guardábamos. Y en diciembre, hacíamos un año viejo, sacábamos un testamento y sacábamos todos los cuadritos al sol. No se salvaba a nadie. Y un día un amigo, y eso que ese parce, yo era el más sanito de todos. ¿Sí me entienden? Aunque no lo crea. Y un día ese amigo mío cogió y estaba en la casa y vio un ratón chiquitico así. Y con un periódico le pegó ¡pim! Entonces lo dejó como todo patuleco así y lo cogió, lo amarró en un cohete y de ahí para allá se quedó de apodo ratón. Esa es la vida de nosotros. Pero esos amigos con los que jugábamos fútbol y en el partido nos agarramos a patadas, terminábamos y todo el mundo con una Coca-Cola y un salchichón. No hay problema. Pero hoy en día la iglesia no. Poco gente toda resentida. Ay, me voy. ¿Por qué? No, es que la pastora no me miró, la pastora no me abrazó, el pastor, como tiene su rosca, claro, como el preferido es Silverio. Venga. Él me dijo amén él. ¿Sí me entiende? Pero Jesús tenía su grupo cercano. Pedro, Juan y Jacob eran su círculo cercano. Pero todo eso hace parte del proceso, mío. Usted ha crecido hoy sus 20, 30, 50, 70, 80 años de edad porque ha vivido decepciones. Todos hemos sido decepcionados, todos hemos sido traicionados, todos hemos sido abandonados, pero aquí estamos. ¿Sí ve? Porque caminaba una palabra. El Señor dijo, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. La garantía es que Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar, Él siempre te va a sustentar, Él siempre estará contigo, no te va a abandonar. Y los hombres vamos a fallar, pero Él no falla, Él es fiel. Dice la palabra, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Sabe qué caminamos nosotros en la fidelidad del Señor? Y yo bendigo a Dios por sus vidas, porque Dios los ha usado a ustedes con sus imperfecciones para formarme a mí. Gloria a Dios por su vida. Que me saca la piedra, gloria a Dios por eso, porque es que me está formando Dios. Hace años hablábamos con mi esposa, con la pastora, decíamos los dos, no vamos a echarle mente a nada. Porque de verdad, no ustedes es una bendición, ustedes son casi ángeles. Pero hay hermanitos en la iglesia que a veces uno quisiera orar, Señor, te lo llevo o te lo mando. O sea, hay hermanitos a veces en las iglesias que cuando le dicen a uno, pastor, me voy. Míreme a mí, aquí es donde es hipócrita el pastor.
Porque el hermano le dice al pastor, pastor, me voy. Y no, ay, ¿por qué? No, pastor, bueno, yo te bendigo. Apenas se va, gloria a Dios, se fue, aleluya. Entonces una tiene dos oraciones. Uno dice, Señor, gracias porque se fue. Y otra, Señor, ten misericordia, le dice para dónde va. Sí, pero así somos. Hace parte de este proceso. Esta es la iglesia real, Dora. No es la iglesia que nos han pintado. La iglesia de ángeles, de querubines, de serafines, de seres perfectos. No, la iglesia de Cristo es usted y soy yo. Seres imperfectos, seres que nos falta madurar, que nos falta crecer, que nos falta entender y fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia solo de Él. Así vas a crecer. Vas a crecer en medio de gente a tu lado. O sea, vas a crecer en medio de gente que tú puedes ser trigo y el que esté a tu lado puede ser cizaña. O puede ser que el que esté a tu lado sea trigo y tú seas la cizaña. Pero hacen falta las dos. Esperemos el día de la siega para que el Señor mande sus segadores y entonces veamos quién realmente es trigo y quién es cizaña. No es su deber mirar quién es trigo. Deje de estar juzgando. ¿Será que esa Dora la de así será trigo? ¿Será? No, tú tienes que juzgar eso. Deje que el fruto hable por esa persona. Cuando yo miro el fruto en Lucila, veo amor en ella. Me va a morder. Veo amor en ella. ¿Sí ve? Cuando yo veo el fruto del Espíritu, ¿qué tiene que haber ahí? Trigo. Puede que Lucila nunca se pare aquí a dar un mensaje ni a predicar. No importa, pues está dando fruto. Porque creemos que no más pararse aquí no tiene nada que ver con eso. Yo te hablaba con la pastora y le decía, mira, de predicar la palabra, disculpa que lo voy a decir, cualquiera lo hace. Pero expresar a Jesús es otro cuento. ¿Sí ven? Entonces queremos crecer, así crecemos en el reino. En medio de trigo y en medio de cizaña. Entonces viene esa gran pregunta. ¿Queremos crecer? Y cuando yo hablo, no hablo de crecimiento numérico en la iglesia, yo oro por eso de otra manera. Pero mi deseo como pastor, y con la pastora hemos hablado de esto, es ver tu crecimiento espiritual. Cuando yo veo a Lina hoy y la comparo con la que llegó hace unos meses atrás, yo digo, wow, ¿cuánto ha crecido? Pero también digo, wow, ¿cuánto le falta? Pero en vez de estar mirando lo que le falta, yo valoro lo que ya ha crecido. Y así con cada uno. Yo miro mi vida y valoro a mi esposa y me califica a mí. Hemos o no crecido. Pero a veces para crecer, Dios va a usar personas a tu lado que son difíciles. Hay gente que es difícil de amar, pero que hacen falta de ese proceso, hacen parte de ese proceso. Así que solo bendiga a Dios y prepárese porque Dios en usted está formando algo. Termino con este versículo de Gálatas 4:19. Pablo dice, hijitos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Lo que está haciendo Dios en usted es formando a su Hijo en usted. Y para formar al Hijo en usted, va a usar a veces moldes con gente difícil de amar, pero que hacen parte de eso. Porque si Dios no te colocara gente difícil de amar, tú no crecerías en amor. Porque amar al que te ama es muy fácil. Pero Él dice, ame. Jesús dijo en Mateo 5, habló de 4 marcas de un verdadero hijo de Dios. Y no son ni los señales, ni los milagros, ni nada de eso. 4 señales. Bendiga al que lo maldice. Ame al que te aborrece. Hágale bien al que le hace mal. Sírvale al que lo persiga y ore por el que lo ultraja. 4 marcas para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos. Un hijo no odia. Un hijo de Dios no guarda odio hacia nadie. Ahora, amar a Miguel, para mí es muy fácil. Porque es un hombre que se hace amar muy fácil. Pero ¿qué de ese hermanito que todo lo critica, que todo lo murmura, que todo lo que... O sea, hay gente que uno dice, Dios mío, ¿para qué me lo mandaste? Pero ¿y para qué? Para formar el amor. Ame a tu enemigo. ¿A cuál persona te cuesta amar todavía? Tienes que aprender a amar. Y para crecer el amor, Dios te va a colocar gente difícil de amar. ¿Quieres en amor crecer?
Dios te va a colocar gente difícil de amar. ¿Quieres crecer en perdón? Dios te va a colocar gente que es difícil de perdonar. Pero tú decides cómo está hoy tu corazón. Dios quiere que tengas un crecimiento. Y nuestro deseo como iglesia es que este 2026 sea un año de crecimiento. Y no hablo de números, hablo de crecimiento en las personas. Que cada día Cristo sea más formado en usted. Que cada día Cristo sea más manifestado en usted. Que cada día Cristo sea más expresado en usted y a través de usted. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta mañana. Cierre sus ojos y ahí en su lugar, por un instante piense en todo este proceso que usted ha vivido. Permítame orar por usted sobre una palabra. El que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no ha terminado contigo. Puede que lleves días, puede que lleves meses, puede que lleves años en este caminar. Puede que muchas veces le hayas preguntado al Señor, Señor, ¿y hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo va a cambiar esta situación? Pero el Señor te dice, así no lo veas, estoy trabajando en ti y contigo. Y así como la historia de la mujer que compró la jarra o la vasija, tú le has dicho al Señor, Señor, mira lo que estoy pasando, ¿hasta cuándo? Y el Señor te dice hoy, todavía no. Todavía no he terminado. Y yo no voy a cortar, yo no voy a abortar el proceso que empecé en tu vida. El Señor conoce tus dolores. El Señor conoce tus lágrimas. El Señor no es ajeno a las quejas que tú has levantado delante de Él. Pero hay cosas y hay personas y hay circunstancias y momentos en tu vida que Dios ha permitido, Dios ha propiciado para que a través de ellos el Hijo sea formado por el Espíritu. El mayor deseo del Señor es que usted y yo podamos expresar a Jesús. Pablo dijo a los corintios que Dios por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de tu conocimiento. Que en tu casa, primeramente en tu casa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus parejas, toda tu familia pueda ver a ti, a Cristo en ti reflejado. El mundo está cansado, está harto de figuras que muestran una apariencia de religiosidad y de santidad. Pero cuando se quitan su disfraz, quedan hombres y mujeres con imperfecciones. Naamán todo el tiempo andaba en la calle. Y andaba con su uniforme de general y con todas sus escarapelas y todas sus muestras de grandeza. Y a donde llegaba todo el mundo le rendía pleitesía. Pero cuando llegaba a su casa, se quitaba su traje de general. Solo quedaba un leproso. Cuando tú estás en tu intimidad delante del Padre, ahí no hay títulos, ahí no hay dones, ahí no hay unción. Hay una realidad. Cuando el Señor ve la iglesia, no ve la imperfección de la iglesia. El Señor ve una iglesia perfecta porque la ve a través del lente de su Hijo. Pero aunque Él ve una iglesia perfecta, Él sabe que todavía está en proceso de perfección.
Hoy te digo, iglesia, no te rindas. Hoy te digo, iglesia, no te desanimes, cobra ánimo. El Señor sabe lo que has enfrentado. El Señor sabe cuando alguien te ha juzgado, cuando alguien te ha señalado, cuando alguien te ha maldecido. Él lo sabe. Pero Él te dice, no importa, estoy formándote. Pero también te dice, es tiempo de tomar en tu vida decisiones. Es tiempo de no seguir prolongando lo que el Señor ha colocado en tu corazón. Es tiempo de decir, Señor, aquí estoy. Y que ese aquí estoy represente dejar lo que haya que dejar. Cambiar lo que haya que cambiar y hacer lo que haya que hacer. Por eso, Padre,